Está el doctor Carlos Alarcón, diputado nacional, ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Algo confundidos por la postura del diputado Flores, que asegura que no ha encontrado nada, que todo está perfecto con esta subsidiaria, pero también conocedores de que en el informe se habla de al menos 5 delitos. Sí, muy buenos días, César. Un cordial saludo. No sé si me escucha y me ve bien. Sí, perfectamente. Ya, bueno, mire, en la comisión tenemos empate de votos. Son 3 votos de los diputados del oficialismo y somos 3 votos de los diputados de oposición. Entonces, para que pueda existir el informe y pase al Pleno y el Pleno tome determinaciones mayores, inclusive a las que están en el informe, era necesario conseguir por lo menos mayoría y de esa manera se han tenido que establecer las 2 posiciones en el informe. La posición de los oficialistas, que ven que todo está perfecto, transparente y no pasa nada, y la posición de los diputados de oposición, que hemos, con los documentos que nos han mandado el propio Yacimientos y las declaraciones de los altos funcionarios, que están colocadas, que usted lo debe tener ya en un Google Drive, donde claramente van a poder ver la diferencia entre la posición del oficialismo y de los diputados de oposición. Hemos identificado gravísimos hechos que son indicios claros de corrupción y de negociados. Y por eso es que las recomendaciones en el Pleno, porque es salvo mejor parecer en el Pleno, pueden ser mucho más directas inclusive, además del tema de la Contraloría. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado y que ya está documentado? Y los documentos están salvaguardados en este archivo de Google Drive, y ya no se pueden perder, ni se pueden cambiar, ni desaparecer. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado, César, que esta BotTrading nace con el nombre de YPFB Internacional el año 2019, en octubre del 2019 en el Paraguay, y nace como una sociedad ficticia o simulada. ¿Por qué? Porque YPFB Refinación tiene que recurrir a la abogada que se encargó de hacer los trámites en el Paraguay, una abogada llamada Sandra Betania Otazú Vera, que la convirtieron en una prestanombre, fue una prestanombre para lograr ser la socia o la accionista minoritaria y tener por lo menos 2 accionistas, porque sin 2 accionistas en ninguna parte del mundo tú puedes constituir una sociedad. El capital inicial con el que nace esta sociedad, esta BotTrading, es de $46,500, inclusive para hacer exploración y explotación de hidrocarburos. Imagínate, eso es una ridiculez, es un absurdo. Y esta señora invierte $465 para tener 3 acciones de las 300, la nombran directora a ella y al abogado asistente de su oficina, y los únicos directores son ellos 2 y además la presidenta de la sociedad, y actualmente sigue siendo la presidenta de la sociedad. Y YPFB Refinación, con el 99% de las acciones, brillaba por su ausencia en el manejo de esta sociedad hasta el día de hoy, salvo un breve interregno donde el actual presidente del litio fue a la vez administrador general de BotTrading y después presidente. Bueno, nacen esas condiciones. Entonces, BotTrading es en el fondo un cascarón vacío, porque solo tiene 3 empleados, sus oficinas son las oficinas de las empresas que representa esta abogada, ni siquiera tiene oficinas alquiladas, son 3 empleados, le empiezan a adjudicar contratos y adjudicaciones por $150 millones, obviamente no tenían ninguna posibilidad financiera de cubrir los suministros de esos contratos, y el propio YPFB Refinación se convierte en el banco, en el financiador de BotTrading, con una línea de crédito abierta de $80 millones para que pueda comprar ese combustible que termina revendiéndole al propio Yacimientos. Es decir, que si tú sacas la careta societaria de BotTrading, en el fondo estás hablando de que el dueño verdadero es Yacimientos, el pueblo de Bolivia, la plata del Estado boliviano. Y utilizan este artificio de BotTrading para revenderse Yacimientos a sí mismo el combustible que lo podía comprar de manera directa a los intermediarios o a los proveedores, con un proceso competitivo mucho más amplio y abierto, porque de las centenares de invitaciones que han hecho, César, se presentan en la mayoría de los casos o solo BotTrading o BotTrading y otra empresa,
Y tú dices, ¿por qué de 500 invitaciones no compiten con Botrading 10, 20 empresas refinadoras o intermediarias? Porque Botrading es la empresa del propio comprador, de YPFB. Entonces, ¿quién va a ser idiota para ir de manera honesta y sana a una licitación donde el propio comprador ya tiene de entrada a su vendedor y que además le asegura los contratos de suministro para que pueda pagar Botrading el préstamo dado por el propio Yacimientos, refinación, porque no tenía el capital mínimo ni para comprar 1 litro de combustible, porque tú sabes que el capital social de irrisorio de $46,500 no lo puedes tocar. Bueno, esa es la primera constatación. Esta es una sociedad ficticia que la han constituido de manera simulada en el Paraguay, han colocado a una inversionista minoritaria para que pueda existir con $465, y ella ha terminado ganando de contratos de la propia Botrading más de $15,000. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La constituyeron en el Paraguay para burlar el derecho boliviano, para burlar la fiscalización de las autoridades bolivianas y el escrutinio de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Porque cuando Botrading compra a los proveedores en el exterior desde el Paraguay, nadie le fiscaliza, pues en Bolivia, nadie le controla. Y ni siquiera han constituido representación en Bolivia o sucursal violando las normas del Código de Comercio. Sobre esa base, ¿cuáles son los hallazgos económicos más importantes? Que te los detallo. Que no había ninguna necesidad de que establezca Botrading de esa manera ficticia y simulada Yacimientos para comprar el combustible en el mejor precio, en el menor tiempo y de la mejor calidad posible. Es decir, que se hubiera ahorrado $56 millones, que son la ganancia que ha terminado dándole YPFB a esta ficción llamada Botrading en Paraguay en las gestiones 23 y 24. O sea, estos $56 millones los podía haber utilizado directamente para comprar un mejor combustible y más barato Yacimientos. Segundo, Yacimientos ha pagado a Botrading, ¿no?, $18 millones, 119,000, redondeada la cifra, ilegalmente, César, porque no tienen estos pagos oficiales que ellos nos han reportado, respaldo en los contratos que ellos mismos nos han mandado. Vas a ver en el Google Drive los anexos y ahí está toda esta documentación de respaldo de estos hallazgos. Después, YPFB ha pagado además por suministros a Botrading de hidrocarburos, o sea, de petróleo crudo, diésel, gasolina, ilegalmente con exceso al monto máximo que se establece en 5 contratos, $275 millones, 773,000, $275 millones. Aparte de eso, YPFB ha adjudicado con sobreprecio, por ejemplo, en el contrato más emblemático, el 371, redondeando $5 millones. En esta contratación, César, se presenta a competir Botrading con otra empresa que se llama Extoc Import-Export. Botrading ofrece el diésel $5 millones más caro que Extoc. Y resulta que Yacimientos les adjudica a las dos. A Botrading, que debería haberla descalificado y solo adjudicarle a la que estaba ofreciendo $5 millones menos, y sin embargo les adjudica a las dos. Y en el siguiente contrato, ¿no?, participan las mismas dos empresas en otro contrato, Extoc con Botrading. En este caso, Extoc ofrece un precio más caro que Botrading, pero no con una diferencia tan grande como la anterior de $5 millones. ¿Y qué hace Yacimientos? Yacimientos la descalifica a Extoc y le adjudica a Botrading, o sea que Botrading nunca perdía, no había pierde, ganaba en las buenas y ganaba en las malas. Y el total de estos conceptos que configuran indicios de daño económico al Estado bordean la cifra de $355 millones. Además de eso, existen indicios suficientes, César, de la falta de transparencia de los montos contratados, los montos pagados y los facturados. Porque si tú cruzas los documentos oficiales que nos han mandado, los montos pagados son más que los montos contratados y los montos facturados por Botrading son más que los montos pagados y los montos contratados. Te doy un ejemplo sencillo.
si tú me vendes tu computadora y hacemos un contrato y ponemos el precio en ese contrato, yo que soy el comprador, te tengo que pagar el precio del contrato. No te puedo pagar en exceso el precio del contrato. Y además, cuando tú, me factures como vendedor, no me puedes facturar en exceso a lo pagado y en exceso al monto contratado. Tiene que haber una coincidencia absoluta y total entre el monto del contrato, el monto del pago y el monto de la factura. Entonces, esto te demuestra que, por ejemplo, las diferencias que ellos reportan en las gestiones 23 y 24, el monto total facturado es de 832,743 mil millones, que excede en 4,695,000 al monto total de los pagos de 3 gestiones, o sea, inclusive de la gestión 2025 más, que no nos han mandado el reporte de facturas, pero sí el de pagos. Es decir, que lo facturado por 2 años excede al monto pagado por 3 años. Y además, este monto total facturado, que te lo acabo de decir, excede en 171 millones de dólares, 328 mil, al monto total de todos los contratos, que es de 661,414 mil millones de dólares. Todo esto te demuestra que aquí ha habido un conflicto de intereses estructural, institucional y de funcionarios y de personas. ¿Cuál es el principal conflicto de intereses? Que Yacimientos se ha convertido en el comprador que se revende a sí mismo el petróleo crudo, el diésel y la gasolina, cuando actúa con la careta, el disfraz o la fachada de Botrading. Porque en esencia, el dueño de Botrading, ahora el dueño total, porque ya no es la accionista minoritaria, esta abogada paraguaya, es YPFB Refinación y Logística, es decir, el Estado boliviano, el pueblo de Bolivia, es el dueño total de Botrading. Y Yacimientos es en esencia el mismo Botrading, que se está revendiendo a sí mismo el combustible. Este es un disparate total, porque hay una contradicción de intereses entre comprador y vendedor. El interés de Botrading, César, es una sociedad comercial anónima constituida de manera fraudulenta en el Paraguay, ¿no? Y su interés es obtener mayores ganancias de los precios que le da al propio YPFB, ¿no?, sobre el precio. Es decir, el vendedor trata de sacar la mejor tajada en el precio del comprador. Y en este caso, YPFB, que es el mismo comprador y vendedor, tiene que lograr el objetivo público estatal, no de que tenga ganancias esta empresa ficticia Botrading, sino que le llegue a los surtidores, al pueblo de Bolivia, el diésel y la gasolina en el menor tiempo posible, en el menor precio posible y de la mejor calidad del producto. Es decir, que hay contradicción de intereses entre una sociedad comercial anónima que tiene que optimizar ganancias a costa del comprador y el comprador YPFB que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos en los surtidores y de las empresas que necesitan desesperadamente el combustible, obteniendo en condiciones que no sería para nada necesaria esta intermediación ficta de Botrading, porque además Botrading, y termino con esto la primera idea, es un cascarón vacío, con 3 empleados, oficinas que comparte con la que se ha aprovechado de esto y se ha hecho dar contratos a sus empresas. Ha invertido $465 la dueña del directorio de la presidencia de Botrading, la abogada paraguaya, y ha obtenido sus empresas contratos por más de $15,000. O sea, ha sido el negocio redondo para ella. Entonces, resulta que cuando vos dices qué capacidad financiera tiene para haber asumido los 2 primeros contratos entre crudo y diésel que bordeaban los $150 millones, ninguna, porque solo tenía $46,500 de capital. Y eso no se podía mover porque es el capital de la empresa. ¿Qué condición técnica tenía? 3 empleados, o sea, la señora, la abogada, su asistente abogado, que era el vicepresidente, y que también actuó como síndico con conflicto de intereses, y ella también. Y resulta que los empleados de Botrading habían sido los de YPFB Refinación, porque Botrading le hace un contrato a YPFB Refinación por $8 millones para que le den asesoramiento integral.
para que pueda actuar mínimamente como trader. Esa es otra comprobación de que esta ha sido un trader y una sociedad ficticia simulada con el objetivo no de proveer el mejor combustible al menor precio al pueblo de Bolivia, sino de esconder negociados y de esconder, obviamente, hay serios indicios hechos de corrupción. Doctor, ¿cuál es la situación de Botrading en este momento? Que la actual presidenta, imagínate, sigue siendo la abogada paraguaya, que no le ha dado la gana de venir a declarar a la comisión, porque ella ha dicho que Botrading se sujeta al derecho y a las autoridades paraguayas y que nada tiene que ver Bolivia con Botrading. Y el dueño de Botrading es YPFB en esencia, imagínate. Por eso la han constituido en el Paraguay, porque tú te preguntarías, si quieres hacer un verdadero trader que además venda pues los productos de YPFB Refinación, los traders que constituyen las refinadoras en el mundo son las que logran vender los productos de los refinadores asumiendo el riesgo, porque son transportes por barco, asumiendo el riesgo, venden los productos de las refinadoras a todo el mundo. Este trader inverso solo se lo constituye para que les revenda al propio yacimientos y no los productos de yacimientos le venda a Perú, a Brasil, a Paraguay. Imagínate, o sea, es todo esto a la inversa. Entonces, obviamente, es un cascarón vacío esta empresa y le dan el control del directorio y de la presidencia a esta abogada paraguaya, que es una prestanombre, porque el interés de ella no tenía ningún know-how de ser el aliado estratégico de YPFB con Botrading en el Paraguay. En el Paraguay que no tiene puertos, César. Un trader verdadero tiene que tener su instalación principal en lugares donde llega por barco el producto, en lugares donde tienen puertos, no en un país como Bolivia que es mediterráneo. Eso también es un absurdo. Y sin embargo la constituyeron allá para burlar el control y la aplicación de la normativa boliviana, y esta señora actualmente sigue campeando en Botrading, es la presidenta de Botrading, y no le da la gana ni siquiera de someterse a las autoridades bolivianas, porque dice, esto es una sociedad anónima, y yo acá me sujeto al derecho paraguayo y a la jurisdicción paraguaya. Ahora, doctor, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes están implicados en esto y quiénes deberían ser investigados por esto? Hemos puesto todos los funcionarios que han tomado decisiones relevantes y están desde el presidente de Yacimientos, con serios indicios, el presidente de Yacimientos, porque además, al responderme el 2023 a mi pie, una respuesta es un documento público que manda Yacimientos y el ministro de entonces de Hidrocarburos, que no es el actual, hacen una falsedad ideológica porque me responden y me dicen que la empresa estatal no tenía ninguna relación con Botrading. Y después, hace 2 meses, cuando se generó la crisis del combustible, sacó un comunicado YPFB diciendo todo lo contrario. Bueno, ahí ya tienes un indicio de falsedad ideológica con responsabilidad, indicios de responsabilidad del propio presidente de Yacimientos. Tienes la intervención de Julio César Camargo, que sigue siendo un gerente alto de Yacimientos Refinación. Resulta que este gerente es el que le adquiere las 3 acciones, porque después cambió de nombre de YPFB Internacional para ocultarla y disimularla más, la llamaron Botrading. Cambia de nombre y traspasa sus 3 acciones, esta abogada paraguaya, a Julio César Camargo Pérez. Este señor interviene como privado en ese traspaso de las 3 acciones, siendo alto funcionario de YPFB Refinación. Y resulta que le pasa las acciones a 0 costo. Yo no he visto muy pocas veces que te donen acciones de una sociedad anónima. Bueno, le pasan a 0 costo. Y un año después, este señor interviniendo a título individual y siendo alto funcionario como lo es hasta ahora de YPFB Refinación, le venden $117,000 a YPFB Logística, y ahora por eso YPFB Logística es el socio minoritario de Botrading con el 1%. La pregunta es, ¿por qué no compró directamente YPFB Logística de la señora abogada Otazú Vera, que le hubiera pasado las acciones a 0 costo como se las pasó a este alto funcionario de YPFB Refinación? Se hubieran ahorrado los $117,000. Tienes la intervención del actual presidente del litio, que en su momento desempeñó los cargos de gerente general de YPFB Refinación, el mayor accionista de Botrading, y de presidente de Botrading. Y él, con esta abogada paraguaya,
se hacían las designaciones de ellos mismos usando la doble calidad, en este caso de representante de YPFB Refinación Omar Alarcón Saigua y a la vez de presidente de Botrading. Entonces ellos mismos en las actas de asamblea se designaban en los cargos y hacían pasanaco, es decir, se ponía de presidente Omar Alarcón Saigua y de vicepresidenta esta abogada paraguaya. Antes de eso, Omar Alarcón Saigua era administrador general y único miembro del directorio, pero después nuevamente le incorporan el directorio a la abogada paraguaya. O sea, un manejo totalmente precario, desordenado, porque era una sociedad y es una sociedad ficticia que está creada y dirigida para obtener aspectos ilegales y no para dar un beneficio verdadero al pueblo de Bolivia. Entonces tienes este otro gerente de refinación y que a la vez fue durante un buen tiempo el administrador de Botrading, que es el actual presidente del litio, Omar Alarcón Saigua. Esta señora, la que sigue siendo la presidenta de Botrading y se ríe de la ley boliviana y de las autoridades bolivianas y del dueño de Botrading, que es YPFB y el pueblo de Bolivia. El asistente de ella, el señor Rivarola Gaona, que además ha desempeñado, y ella también, como te decía, funciones de directores y después de síndicos. Ellos mismos se controlaban y fiscalizaban lo que hacían como administradores. Tienes gerentas de yacimientos que han venido a declarar y que han reconocido que ha habido esta adjudicación con sobreprecio a Botrading de los $5 millones. Se han reconocido, no el sobreprecio, pero que se les ha adjudicado a las dos empresas. Si tú haces competir a dos empresas por el precio menor, no le puedes adjudicar a las dos, a la que ha dado el precio mayor y el precio menor. Entonces, esta gerenta de productos de refinación también tiene que ser investigada. La jefa de contrataciones de yacimientos tiene que ser investigada porque anularon dos licitaciones. Una no nos pasaron, porque ya te voy a explicar por qué el documento, pero sí nos pasaron la anulación de la contratación a Petroperú, que salió en los medios de comunicación. Y en esta anulación de la contratación, César, a Petroperú, la culpa de no haber llegado al contrato, habiéndole adjudicado a Petroperú porque tenía un precio más bajo que Botrading, la culpa, dicen los informes técnicos, es de Petroperú, porque Petroperú ha pedido un plazo adicional para presentar la boleta de garantía y con eso nos pasamos al otro año fiscal. Esto era a finales del 24, o sea, nos pasamos al 25 y por lo tanto no corresponde ese pedido de ampliación y no le corresponde el contrato a Petroperú. Entonces, ¿tú qué haces como Estado en ese caso? Le tienes que cobrar la boleta de garantía de salida de propuesta a Petroperú. Y ellos anulan para no cobrar la boleta de garantía y se autoatribuyen la culpa a ellos y no a Petroperú. Y dicen, no, en realidad la culpa es porque hemos hecho mal los términos de referencia y otro daño al Estado donde no le cobran la boleta de garantía. Entonces, esto te hago un mapeo rápido, digamos, de principales responsables y obviamente cuando esto llegue al Pleno de la Cámara de Diputados se tiene que ir más allá todavía de las recomendaciones, porque en las recomendaciones se ha establecido que esto primero va a la Contraloría para el tema penal y si confirman nuestros hallazgos que con los documentos que los tenemos resguardados y que nos ha dado el propio Yacimientos, para nosotros están recontra confirmados los hallazgos, eso tiene que ir al Ministerio Público, así está la recomendación. Pero el Pleno podría adoptar la decisión de que además de la Contraloría vaya directamente y en simultáneo al Ministerio Público. Y también se ha recomendado que se hagan auditorías forenses integrales a Botrading, económicas, contables, financieras, jurídicas, porque solo hemos descubierto en 60 días con cero presupuesto y cero apoyo técnico, no nos han dado nada de apoyo técnico, con nuestros AGPs y cada diputado de oposición trabajando 24/7, hemos descubierto la punta del iceberg de este tema de Botrading y YPFB. Entonces, cuando esto pase al Ministerio Público y a la Contraloría, se tienen que hacer auditorías forenses que se llaman integrales para develar todo lo que realmente ha estado escondido detrás de esta máscara o ficción que se le ha colocado el propio YPFB y que se llama Botrading. La mayoría de la gente se pregunta, ¿interviene el hijo del presidente en todo esto? Bueno, esto nace con el pedido de informe que yo hice sobre el 2023 sobre la publicación de Brújula Digital de sobreprecios en los suministros
de presuntos sobreprecios en los suministros en la publicación del 2023 de Botrading a YPFB. Yo hago el pie diciendo que me aclaren la relación de Botrading con YPFB y me mienten. Y ahí nace el pedido que hago de que se haga la comisión y el trabajo que nos han dado 60 días. El tema de que hubiera un supuesto presunto lavado de dinero a través de personas particulares, entre ellas el hijo del presidente o un empresario de nombre Valdivia, era un tema que no estaba en el objeto central de la investigación, pero a pesar de ello, cuando han venido a declarar los funcionarios de yacimientos, porque lo que se ha publicado hasta ahora son artículos de opinión, que no han tenido ni un mínimo indicio por el momento de datos, digamos, en relación a Paraguay que estén verificados. Entonces, lo que hemos hecho es preguntarle al presidente de Yacimientos si él ha tenido contacto con el hijo del presidente del Estado en Paraguay. Y él ha reconocido que ha retornado de Paraguay en un vuelo charter con el hijo del presidente, pero a la vez ha negado que el hijo del presidente tuviera alguna vinculación con Botrading. Entonces, hemos solicitado que venga a declarar el hijo del presidente, pero no hemos logrado la mayoría de votos, porque 3 votos de los diputados del oficialismo se han opuesto y hemos tenido 3 votos para que venga a declarar. Entonces, este es un tema que tiene que estar en el curso de las investigaciones que se tienen que hacer a profundidad en el tema de Botrading sobre la base de esta punta del iceberg, de estos hallazgos. Es decir, se ha establecido que cualquier particular o cualquier funcionario que hubiera tomado intervenciones o decisiones relevantes en Botrading, por supuesto que se tiene que llegar al fondo del asunto y se tiene que determinar esto. Y no nos olvidemos que dentro de poco tiempo vamos a tener un nuevo Ministerio Público y una nueva Contraloría. Es decir, no va a ser fácil, si es que se hubieran incurrido en estos hechos, ocultar esta situación, porque ya van a haber nuevas autoridades de la Contraloría, nuevas autoridades del Ministerio Público que van a tener que encargarse a fondo ya de establecer indicios de esta otra naturaleza, ¿no? Que ya tienen que ver con operaciones no formales, digamos, entre Yacimientos y Botrading, ya con temas que van mucho más allá y que tienen otra connotación. Ahora, doctor, la última, también estamos al filo de la gestión, es decir, va a cambiar también las autoridades en la Asamblea Legislativa, diputados y senadores. Hemos visto que ha costado que se pueda llevar adelante una sesión durante todo este tiempo. Este informe que ustedes han presentado y que va a ir al plenario, ¿puede revisarse en la próxima gestión con otras autoridades en el legislativo? Por supuesto, así como hay reposición de leyes, también puede haber reposición de informes para hacer más determinaciones y conclusiones. Pero yo creo que en esta Asamblea Legislativa, por la contundencia de los hallazgos encontrados, César, que están documentados con los propios documentos remitidos por YPFB, yo tengo la expectativa de que vamos a lograr una importante mayoría con esta asamblea. Y como te digo, las recomendaciones son un piso mínimo. La asamblea, es decir, el pleno de la Cámara de Diputados, puede tomar recomendaciones inclusive que vayan mucho más allá. Por ejemplo, de que no haya la intervención previa de la Contraloría, porque los hallazgos son tan contundentes, y que vayan simultáneamente a los dos lados, al Ministerio Público, a la Contraloría, y recomendaciones para que se tomen acciones inmediatas sobre la empresa. Hemos tenido que avanzar paso a paso, no hemos podido hacerlo como hubiéramos querido de golpe, porque tienen 3 votos y nosotros 3 en la comisión. Si nos hubiéramos entrampado, no hubiera habido informe, no hubieran habido hallazgos y no hubieran habido los documentos que ya los tenemos resguardados y que son la prueba fundamental de los indicios. Y ahora en el Pleno viene una segunda etapa del informe, donde el Pleno tiene la capacidad máxima de decisión, y yo tengo el optimismo moderado de que con este Pleno podemos llegar a un resultado muy satisfactorio con el informe. Y si no lo logramos con este pleno, como tú dices, lo vamos a lograr con el próximo pleno de la nueva Asamblea. Doctor, le agradezco muchísimo por la explicación y por el tiempo que nos ha brindado. Yo soy el agradecido, un cordial saludo.